Mira, en primer lugar, gracias a todos vosotros. Y deciros lo de siempre, que me tenéis a vuestra disposición, ¿eh? Suelo decir por tierra, mar o aire, es decir, los que venís a Pamplona de vez en cuando, por mail, por este chisme, este invento nuevo de WhatsApp, ¿eh? Lo mío es vuestro y lo de Polo también, ¿eh? Os paso lo que queráis. Bueno, entonces nos metemos con el tema de hoy, ¿no? Que, bueno, pero no sé, estaréis igual un poco cansados siendo un viernes y encima nos toca hablar del pecado. Vaya pesimismo, esto es tremendo. Bueno, total, tenemos que hablar del pecado un poco desde Polo para que el contraste nos haga ver pues grandes cosas. Entonces, acordar, yo partiría de lo siguiente, ¿eh? ¿Os acordáis del relato del pecado original? Ahí se dice que la serpiente, serpens, ¿sabéis cómo primero habla con Eva y dice, no es verdad que Dios os ha mandado que no comáis de ningún árbol? Ya empieza mintiendo, ¿eh? Todo lo del diablo es siempre mentira, porque el Señor les prohíbe, Dios les prohíbe o manda, ojo con el que está en medio del jardín. Entonces empieza ya mintiendo. No, Dios os ha prohibido que no comáis de ninguno, con lo cual viene a decir, pues, ¿qué hacéis aquí? ¿No? Si no vais a poder tener que ver con todo el paraíso, con toda la creación, aquí estáis de sobra. No tenéis nada que hacer, ¿no? Dios además, si ha hecho eso, pues ya te está diciendo el demonio que Dios es malo, ¿eh? Te ha puesto en un sitio que es una prisión, ¿no? Entonces, la mujer, Eva, le responde, le dice, podemos comer de todos los árboles, menos del que está en medio del jardín. Y uno piensa, ¿qué quiere decir esto que está en medio del jardín? Pues no lo sé, pero Polo decía que la mentalidad aristotélica de Aristóteles acerca del medio es que es lo inferior, es lo más bajo. Podemos comer de todo menos de lo que sea menos importante, diría yo, ¿no? Y ¿eso qué quiere decir? Que Dios ha creado las cosas según un más y un menos importancia. Y le ha dicho al hombre, ten cuidado, ¿eh? No inviertas el orden, dedícate a lo más importante y pasa bastante de lo menos importante, ¿eh? Es decir, jerarquía. La realidad es bien hecha, con orden. Mm, por tanto, lo que Dios manda es bueno y muy bueno. Es decir, aconseja al hombre que se dedique a lo mejor. Eh, ¿Qué pasa si te dedicas a lo mejor, a lo menos importante, a lo menor? Hombre, pues que si te obcecas con eso, eres tú el que pierdes, es decir, te desvitalizas, ¿no? Dejas de tener que ver con lo superior, te dedicas a lo menor y entonces, bueno, ¿incluso quiere decir que lo inferior es malo? No. Si Dios ha creado todo, no puede haber nada malo. Si Dios ha creado además al hombre, no puede haber nada malo. Con lo cual, para que tú lo veas como mal, como que sea una cosa que te subyugue, que te atraiga, primero, ¿qué tienes que hacer? Pues lo que tienes que hacer es eh, volverte tú el conocimiento que tienes al revés. Por eso decía Santo Tomás que el pecado original es un pecado de ciencia. ¿Qué quiere decir ciencia para Santo Tomás? Ciencia quiere decir que es el hábito superior de la razón que tiene que ver con la realidad, el que juzga acerca del orden de lo real, el que sabe ese hábito, qué es lo importante, qué es lo menos importante, etcétera. Juzga apropiadamente. Eso es lo que decía Tomás de Aquino. En el fondo es un pecado de ciencia, es decir, un trastocar en ti el conocimiento. En vez de juzgar jerárquicamente cómo son las cosas, vas a invertir el orden. Por tanto, tienes que admitir en ti el desorden, juzgar mal. ¿Mm? Si no te comes primero, si, si no te empecatas tú, si no te trastocas tú primero, no puedes alterar la realidad, porque todo lo que existe es bueno y tú también, con lo cual te tienes que desordenar tú primeramente. Esto en el fondo es
dicho brevemente lo que nos dice Tomás de Aquino. Polo decía más, dice, no, no tiene solo que ver eso, esa falta original con la inteligencia, sino que tiene que ver también claramente con la voluntad. Hay una alteración que podríamos llamar, pues que estás llamado a las cosas superiores y te dedicas a las inferiores, pues eso en el lenguaje coloquial se llama flojera. Es decir, estás un poco debilitándote tú a ti mismo. Bueno, mm, evidentemente desde la filosofía de Polo hay que decir, mira, no se trata solo de inteligencia y de voluntad, sino que aquí o te comes el mal en la intimidad, es decir, o le abres la puerta a nivel trascendental a lo ínfimo, al desorden, al desajuste, o no hay, o no cabe el mal, porque no existe antes, ¿no? Bueno, en el fondo este es 4 líneas que habría que decir del texto revelado, de la Sagrada Escritura. Pero ahora nos metemos con lo que dice Polo, ¿no? ¿Con qué es eso del pecado según Polo? En la introducción de este capitulillo, yo digo que en el fondo es eh, mentira. El pecado es mentira, es falta de verdad. ¿Y falta de verdad respecto de qué? Pues, hombre, todo el mundo tiene en la cabeza que siempre le han explicado, no, es que te has comido la manzana que no tocaba, pobre manzana, ¿qué culpa tendrá? Mm, en el fondo, pecar es mentir. ¿Y mentir respecto de qué? Pues fíjate, es una mentira respecto de todo lo real. En el fondo es una mentira respecto de Dios, que es a lo que nos tenemos que dedicar esta tarde, una mentira respecto del ser del hombre, que nos dedicaremos por la siguiente sesión, y una mentira respecto del universo. ¿Por qué respecto de Dios? Pues porque en el fondo, si yo quiero trastocar el orden del universo y decir que eso, a lo que me ha dicho Dios, que es demasiado insuficiente para mí y lo tengo que poner en último lugar, lo quiero y lo pongo en primer lugar, en el fondo le estoy diciendo a Dios que Dios ha creado mal, que el orden jerárquico de la realidad que ha creado Dios es mm, no me gusta, es decir, pues que eso es deficiente lo que ha hecho, con lo cual en el fondo indirectamente o no tan indirectamente le estoy diciendo a Dios que Dios es torpe, que ha creado mal, con lo cual le estoy diciendo en el fondo que Dios no es Dios. Eso en cuanto a lo primero. En cuanto a lo segundo, si yo digo que yo puedo dotar de un orden distinto del que Dios le ha dado a las cosas, estoy diciendo que el orden cognoscitivo, el orden amante que Dios ha puesto en mí, pues no está bien, sino que yo soy capaz de crear un nuevo modo de ver, un nuevo modo de apetecer, un nuevo modo de valorar, de aceptar las cosas. Pero eso implica trastocarme en mi intimidad, con lo cual es, pues, pues como veis, es admitir el mal en la raíz, trastocar quién es el ser humano. Y en tercer lugar, es un mal respecto del universo. ¿Por qué? Pues porque si el universo es bueno, no para de decirlo las primeras páginas del Génesis. Dios creó y vio que era bueno, esto, lo otro, lo de más allá. Si yo digo que eso no es así, sino que pretendo trastocar el orden, pues entonces lo que estoy diciendo en el fondo es que mm, el orden que Dios ha creado en el universo para mí y tal como lo ha creado Él, yo lo puedo sustituir por otro. Es decir, puedo cambiar el orden del universo porque este no me gusta, con lo cual voy a alterar directamente el universo. Bueno, esto hoy en día se ve claro, ¿no? Todos los problemas que estamos haciendo sobre el universo, pues son más de lo mismo.
en el fondo también es un mentir acerca de la índole del universo. Es decir, que el universo, yo quiero que el universo sea de modo distinto a como es. ¿Eh? Por tanto, ¿qué hay en el fondo de esto? Pues lo que hay es una mentira, en el fondo vosotros diríais, es una enmienda a la totalidad de lo real. Es una mentira respecto de Dios, es una mentira respecto de mí, estoy trastocándome a mí mismo, el acto de ser personal humano y, por tanto, también la esencia del hombre, y después lo que media entre Dios y mí mismo, que es lo que el relato habla como del árbol del bien y mal, lo que la gente traduce por manzana. Es decir, una enmienda a la totalidad. Estoy falseando todo. Ese es el prototipo de pecado. ¿Eh? Bien, entonces ahora nos vamos a dedicar a la primera dimensión. ¿Por qué esto implica un falseamiento del ser de Dios? ¿Por qué cuando acepto esto, estoy falseando el ser de Dios? ¿Mm? Es decir, ¿por qué esto es una mentira respecto de Dios? Esto lo he dividido en tres apartados. El primero dice, si Dios puede conocer el mal. El segundo, si Dios puede albergar en sí el mal. Y el tercero, cómo Dios puede asumir el mal. Entonces, respecto del primero, pues ahí pongo unos apartadillos. El primero de los apartados dice, ¿compete a Dios la ciencia del bien y del mal? Pues si te vas a muchos textos de Polo, dice, mira, como Dios ha hecho todo el universo y no para de decir que es bueno, y ha hecho al hombre y no solo dice que es bueno, sino que es muy bueno, la correspondencia del hombre con el universo es buena, no puede ser nativamente, originariamente mala. Ahora, cabe preguntar, si el conocimiento que yo tengo respecto del universo, de añadirle, de aportarle, es bueno, cabe que Dios tenga un conocimiento no solo del bien, sino también del bien y del mal. Como veis, lo que Polo está preguntando es, al hombre no le compete la ciencia del mal, porque todo lo que existe es bueno. La pregunta es, ¿acaso le compete a Dios la ciencia, el saber acerca del bien y del mal? A mi modo de ver, tampoco. ¿Por qué? Porque el mal en el fondo, ¿qué es? El mal en el fondo, como nos dicen todos los pensadores clásicos, es ausencia de bien. Ausencia de bien debido a las realidades. Es decir, para cualquier realidad, pues el mal viene a ser un déficit. Los ejemplos que nos ponían en clase los moralistas es, bueno, pues si tengo una manzana, pues un trozo de manzana que se ha empezado a podrir, a gusanar, eso es un déficit para la manzana. Si trasladamos esto ahora al terreno, en vez de lo físico, al terreno moral, cabría decir que ese esposo que no se corresponde bien con su esposa o no es suficiente padre con sus hijos, pues esto es un déficit moral. ¿Qué es el mal en todos los ámbitos? Una falta, una carencia, una falta de bien de ser debido. Traslademos esto ahora al terreno del conocimiento, porque en este tema jamás se suele trasladar al terreno no ético o del conocer. ¿Qué es el mal en el terreno del conocimiento? Ausencia de conocer, es decir, ignorancia culpable. El problema es, ¿Dios puede tener ciencia del bien y del mal? A mi modo de ver, tampoco. ¿Eh? Porque, como te diría, pues poner el mal en Dios sería ponerle falta de conocimiento. ¿Es que acaso en la Sagrada Escritura no se suele repetir por parte de Dios esa frase que dice, no os conozco? ¿Os acordáis de las vírgenes necias? Bueno, hay muchos pasajes, ¿no?
pero en ellos, pues Dios, que ha hecho tan bien a esas y les ha encargado un encargo, al final, a quien no cumple el encargo divino, pues Dios le dice, pues ¿sabes qué? No te conozco. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Dios ha vuelto torpe? Lo que, lo que quiere decir sencillamente es que todo lo que Dios te ha dado lo has tirado por la ventana, lo has depauperado hasta tal término, es decir, toda tu capacidad cognitiva la has desgastado, has perdido gas, la has encapotado, has querido ser de tal manera rebajado cognitivamente, deficiente, has perdido el conocer de tal manera que no hay en ti conocer, que no hay imagen divina en ti. ¿Cómo quieres que Dios te conozca? Dios no puede conocer lo que no existe. Con lo cual, ¿qué pasa con los condenados? Pues que cabe poner en boca de Dios, no os conozco. No os conozco porque ¿acaso Dios no sabe que existe el infierno? ¿No sabe que existen condenados? Pues menuda tontería. No os conozco como personas, como la persona que sois y estabais llamadas a ser. Porque aquello que creí yo directamente, el acto de ser, lo habéis tirado por la borda. Acordaros que en el acto de ser es donde está la raíz de todo conocer personal humano. Ahí es donde radica una libertad creada por Dios distinta, un conocer distinto y una aceptación o un amar distinto. Si lo hemos empleado para cosas menores, como un árbol insignificante que está en medio del jardín, en vez de cultivar el resto del jardín, después ¿qué pasa? Pues que hemos perdido fuerza cognoscitiva en la raíz. Si en vez de irnos con eso de cara a Dios nos hemos depauperado, ¿cómo quieres que Dios nos conozca si somos menos? Hay menos pilas cognoscitivas en nosotros. Bien, este es el problema del mal. El mal, entonces en el primer epígrafe yo diría, mirado de Dios de cara al hombre, sí se puede decir, o de cara al condenado, sí se puede decir que Dios conoce en cierto modo el bien y el mal, pero en sentido fuerte tampoco. ¿Por qué? Porque todo mal implica siempre déficit. Así como metafísicamente cabe hablar del mal como carencia o falta de bien, a nivel cognoscitivo, de teoría del conocimiento, a nivel de persona, a nivel trascendental, de antropología, cabe decir que el mal es siempre falta de ser, falta de conocer personal, encapotamiento, dirección opuesta en vez de crecer de cara a Dios con ese conocer, lo has desgastado, te has mirado demasiado a tus caprichos, te has vuelto egoísta, te has despersonalizado, por tanto, ¿qué quieres que conozca a Dios? Claro que sabe de tu despersonalización, pero no sabe de la persona que eras, porque ya no la eres. Yo creo que va por aquí los tiros, ¿no? Eso en cuanto al primer epígrafe. El segundo dice, ¿qué es eso del mysterium iniquitatis? Pues la verdad es que es un misterio, sobre todo para quien lo comete. A ver cómo explicar esto. Pues mira, me estoy acordando ahora mismo de cómo lo explicaba Polo en clase. Polo decía, el mal no se puede conocer. Y si ahora lo desglosamos o hacemos valer esta tesis fuerte, fuerte de Polo, el mal no se puede conocer, habría que decir lo siguiente. En nosotros jamás el mal se puede conocer en el nivel en el que incide. Con ejemplos, la vista es conocimiento, es indudable. Pero si yo tengo un mal en la vista, es evidente que no puedo conocer a nivel de vista que tengo déficit, porque es carencia de vista, que se ve, ¿no? ¿Cuándo me doy yo cuenta que veo menos?
No con la vista, pues porque la vista no se ve, no se autové, sino con lo que Aristóteles llama la percepción sensible, el sensorio común. Mediante el sensorio común, es decir, sentir que veo, noto que mis actos de ver son demasiado cortos, demasiado deficientes, pero no mediante la vista. El mal no se puede conocer en el nivel en el que incide. ¿Y qué pasa si el mal lo tengo en la inteligencia? Si tengo errores en la inteligencia, si tengo, ¿cómo decir, no? Si he pactado con que todas las opiniones son iguales, que todo vale, que, que viva el relativismo o la opinionitis, o ¿qué me pasa a nivel de razón cuando he pactado con esto? Pues que tampoco a nivel de razón me doy cuenta del error en el que estoy. De modo que, para darme cuenta de que estoy cometiendo unos errores de bulto en la razón, tengo que subir de nivel. Me tengo que ir a esa luz nativa que se llama tradicionalmente sindéresis, que arroja luz sobre mis potencias para darme cuenta que mi razón vuela demasiado bajo, es decir, se está aburriendo como una ostra, que no se anima, que, que no crece, es decir, que la tengo sesteando, que en vez de aspirar a verdades cada vez más grandes, estoy tumbándola en la hamaca, no sé cómo decirlo mal y pronto. Yo creo que se ve. En el fondo mantenemos la misma tesis. Si el mal incide en la razón, mediante la razón yo no puedo darme cuenta del mal que estoy cometiendo. Tengo que subir de nivel. ¿Sabes qué pasa? Pues que los niveles cognitivos humanos son los que son, es decir, no son indefinidos, sino que el último de ellos, la raíz de todos ellos, es el conocer personal, el cual tiene como tema a Dios, lo está buscando. ¿Y qué pasa si yo admito el mal en mi intimidad, en ese conocer personal? Pues lo que pasa es que ya no me puedo dar cuenta del mal que ha subido en mi intimidad. ¿Por qué? Porque no estoy, por así decir, por encima de mí. No hay conocer mío superior al conocer personal mediante el cual me puedo dar cuenta de que he bajado de nivel cognoscitivo, de sentido personal, de verdad personal. Ya no, lo que antes era en luz personal, en verdad personal, lo estoy perdiendo y no me doy cuenta de lo que he perdido. No me puedo dar cuenta. De modo que, ¿qué quiere decir esto? Que para darme cuenta del mal cometido, en el fondo pecado, a nivel de intimidad personal, necesito inexorablemente siempre la iniciativa divina. Es decir, que Dios vuelva a prender el candil, es decir, me ilumine. Sin la iluminación divina no me doy cuenta que soy pecador. No me doy cuenta de que he admitido el mal en la intimidad personal humana. Eso es la clave de lo que pues, todos los padres de la Iglesia, los doctores, llaman el mysterium iniquitatis. Es un misterio tan fuerte para el hombre que el hombre no puede dar cuenta de él, porque en el nivel en el que incide, borra, quita, mata al conocer, lo depaupera, lo desvitaliza. Así, en síntesis, como os he dicho otras veces en antropología, como tenemos tres niveles suficientemente distintos, la naturaleza corpórea humana, la esencia inmaterial del hombre, los teneres superiores y el acto de ser personal, si el mal incide en cada uno de ellos, se puede llamar de distinta manera, teniendo en cuenta que cada uno de ellos es jerárquicamente más trágico. El mal es peor, no todos los males pesan lo mismo ni inciden en la misma realidad. Si incide a nivel natural humano, si incide en mi vista, pues ¿cómo te diría? Si, si incide
en mis sentidos internos? Pues porque me dedico a tomar mucho alcohol y pierdo neuronas, o a las drogas, que matan muchas neuronas y hacen un conflicto en el cerebro de mucho cuidado. Pues todo eso, ese mal, evidentemente eso rebaja mucho el conocer natural humano. A ese mal se le puede llamar desnaturalización. Te estás desnaturalizando. La naturaleza humana, en vez de comportarse como era y crecer según puede, según los límites corpóreos, según su modo, pues estás provocando en ella justo lo contrario. Te desnaturalizas, te vuelves torpe. Bueno, vosotros lo sabríais explicar mejor que yo, que os dedicáis a eso de las células y tal y cual. Si el mal incide, porque lo ha admitido a nivel de inteligencia y de voluntad, como eso es creciente y restrictamente, merced a los hábitos adquiridos de la razón, a las virtudes de la voluntad, a la personalidad, es decir, al afinamiento progresivo de la sindéresis, ahí a ese nivel cabe hablar de deshumanización, porque eso es, como te diría, lo que tenemos en común con los demás hombres y mujeres que nos permite coactuar con ellos de tal manera que entre unos y otros vayamos creciendo. Hay, por tanto, una progresiva deshumanización a ese nivel. Y si incide en el nivel personal, pues tenemos una clara despersonalización, que es mucho peor que los demás males. Es la raíz de todos los demás. No cabría mal en la esencia humana si no admito el mal en la intimidad personal humana. Es decir, no se me ocurre juzgar mal precipitadamente, insultar, murmurar, etcétera, etcétera, si previamente en mi intimidad yo no me considero superior, despreciador de ese otro, por tanto, etcétera, etcétera. Estoy perdiendo mi sentido personal irrepetible de cara a Dios. Eso es la raíz de los males, el superior. Bien, esto es más o menos lo que significa el mysterium iniquitatis, es decir, que al nivel en el que incide, pues hoy no se puede conocer, es misterio, es falta de conocimiento. El tercer punto, ¿qué puede significar que Dios conozca el mal? Bueno, pues lo que he dicho al principio, puede conocer que el hombre se está depauperando, el hombre o el demonio, la criatura, está admitiendo el mal, pero no puedes decir que Dios admita el mal en sí, no sé cómo decir, ¿no? Sino que a la fuerza tenemos que mantener que Dios es ajeno al mal. No lo asume como una criatura, no lo puede, es decir, no le afecta de tal manera que le corroa la constitución divina, ¿no? De ninguna manera. Pero es que esto está lleno en la Sagrada Escritura. Me acordaba hoy del pasaje de la Escritura del joven rico, que en el diálogo con el Señor, fíjate, tantos detalles que son buenos, ¿no? El joven rico le pregunta y le dice maestro bueno. Se ve que tenía muchos malos alrededor. Y el Señor le ratifica lo que dice. ¿Cómo me dices bueno? Y además, puesto de rodillas, uno solo se arrodilla ante Dios. Se dice que el joven rico va y se arrodilla delante del Señor y le dice, maestro bueno. Y el Señor ratifica su decir. Le dice, ¿cómo me llamas bueno si bueno solo es Dios? Le está poniendo delante de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Pues que solo Dios es bueno. Por tanto, el mal no incide de ninguna manera en Dios. ¿Incide en el conocimiento de Dios? Tampoco. Dios solo puede conocer el bien. Lo otro no se puede conocer, porque es falta de conocimiento, falta de ser. Bueno, si queréis, seguimos un poco con otro párrafo, nota a pie de página. ¿Qué le pasa al joven rico? El joven rico le dice, bueno, pues
pues, pues enséñame más cómo conseguir la felicidad completa, la vida eterna, ¿no? El Señor le dice, oye, lo de los mandamientos, eso es lo primero. Respuesta, los he vivido desde mi juventud. ¿Y eso qué quiere decir? Los mandamientos son ética, son la síntesis de la ética, la síntesis de lo que hay que hacer en la naturaleza y en la esencia humana. ¿Qué le dice al Señor? Hombre, si te conformas con eso, pero si quieres más, ven y sígueme. Antropología trascendental. Es decir, hablamos tú y yo, porque entonces ya no hablo con Pedro o con Juan, sino que te tengo que decir a ti qué, porque tú no eres ni Pedro ni Juan, ni Santiago ni Judas. Tú eres un invento de Dios irrepetible, con lo cual encargo divino solo para ti. Ante eso, ¿qué dice el joven rico? No, no, eso es too much. Me vuelvo a la ética, porque en la ética domino yo, obviamente. Antropología trascendental, dominas olímpicamente sobre la ética por todas las esquinas si te empeñas. Pero de ti mismo, ¿cómo vas a dominar si no eres un invento tuyo? Te tienes que dejar elevar por Dios, ¿no? Daos cuenta que la exégesis que están haciendo acerca del desprendimiento de que si era rico o si era pobre o lo que quieras es una bobada comparado con lo que hay en el fondo. Quiere decir, lo que le está pidiendo Dios es que ponga la ética en su lugar, también los hábitos intelectuales y las virtudes, que son un modo muy superior de tener que riquezas materiales, lo ponga en su lugar y se abra la antropología trascendental. ¿Y qué dice? Recula a Dios. Bueno, me parece que por aquí van los tiros, ¿no? De modo que Dios es ajeno al mal, no, ¿eh? Y lo que quiere es que nosotros seamos enteramente ajenos al mal. No nos ha hecho para el mal, para la ciencia del bien y del mal, sino para el crecimiento en el bien. Y no solo en la naturaleza y en la esencia, sino a nivel de acto de ser personal. El segundo punto dice, si Dios puede albergar de alguna manera el mal. Bueno, entonces aquí lo primero que hago es decir lo que han dicho otros. Y lo que han dicho otros es que sí, que Dios puede albergar el mal. En el siglo II hay un tipo que se llama Marción, que es, ¿cómo se llama eso? Se me van las palabras. El que admite un Dios, que en Dios hay bien y mal. El maniqueísmo, se me va. Lo de Manes, que era un tipo pues, que decía lo mismo. Marción en el siglo II, un cristiano hereje, dice lo mismo. ¿Y qué dice? Pues mira qué se le ocurre decir. Es un caso curioso. Dice, el Nuevo Testamento es una pasada si se compara con el Antiguo. Con lo cual, ¿qué tengo que decir? Que el Dios que se revela en el Antiguo Testamento es demasiado pobre comparado con el Dios que se revela en el Nuevo Testamento. Cosa que es demasiado, por así decir, atractiva. ¿Eh? Es decir, pues estoy de acuerdo contigo, señor Marción, porque yo prefiero el Nuevo Testamento al Antiguo. Pero es que en el fondo, ¿qué te está diciendo Marción? Te está diciendo que el Dios del Antiguo Testamento, pues es un Dios pobre, es decir, es malo, es potencia, te diría Aristóteles. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento es acto. ¿Y eso qué quiere decir? Que al principio hay menos y al final hay más. Y Dios tiene que sacar de sí mismo el bien, lo perfecto de la potencia. Eso, eso quiere decir, en el fondo es contradictorio hasta filosóficamente, no teológicamente, porque no se puede sacar de donde no hay. ¿Cómo va a llegar a ser Dios perfecto si antes es imperfecto? Si en el Antiguo Testamento es imperfecto, ¿cómo en el Nuevo me puede llegar a ser perfecto? En el fondo estás admitiendo un maniqueísmo de fondo, ¿no? Hay un Dios torpe, hay un Dios malo, deficiente, y al final él mismo
tiene que enmendarse la plana y manifestarse de modo pleno, pujante, perfecto, al final. Bueno, pues esto que es la típica herejía del gnosticismo, lo que se llama gnosticismo, un Dios creador torpe y un Dios salvador o redentor bueno, esta herejía está en todos los autores que son gnósticos y en muchos autores de la modernidad, desde el primero de ellos, Occam, hasta el último de ellos. Y es lo que hago un poquito en ese epígrafe, que es repasar un poquito la historia. Así brevemente expuesta, digo lo siguiente: ¿qué pasa en la Baja Edad Media y en la Reforma Protestante? Pues pasa más de lo mismo. ¿Qué es lo que te dice Occam? Te dice Occam que Dios fundamentalmente es voluntad. Y una voluntad tan fuerte, tan radical, tan pujante, que está por encima de todo conocimiento, de toda lógica. Con lo cual Dios puede hacer lo que le dé la gana. Puede decirte que los mandamientos son malos. Está por encima de toda lógica. Puede obligarnos, mandarnos que en vez de respetar al padre y madre, hagamos lo contrario. Y eso sería bueno, etcétera, ¿no? Si Dios es voluntad, Dios es arbitrario. Por tanto, no hay, no se le puede pedir justificación ninguna ni de quién es, ni de cómo es, ni de qué hace. Y como nos dice la Sagrada Escritura que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, Occam enseguida te dice: la potencia superior en el hombre es la voluntad, que funciona por encima y al margen de todo conocer. Uno vale lo que vale su voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir una cosa tan sencilla como lo siguiente: si la voluntad es lo más alto en nosotros y no conoce nada, sino que simplemente quiere, pues es evidente que el hombre naturalmente no puede conocer ni a Dios. Con lo cual, ¿cómo es mi acceso ahora a Dios? Fíjate que toda la Edad Media están pensando cómo lo más alto del hombre es que es capax Dei. Y esto no solo la Edad Media, sino Sócrates, Platón, Aristóteles. Es decir, el gran temón para ellos es Dios. ¿Cómo acceder cada vez más netamente a Dios? Viene Occam y dice: pues se acabó. Si el hombre es voluntad, el hombre está al margen de Dios. ¿Cómo acceder entonces a Dios? Por la fe. Pero la fe desrazonada, sola fides, fideísmo. Esto la primera vez que se dijo es Tertuliano en el siglo III. Occam lo ratifica. ¿Y qué hace después Lutero? Pues lo copia. Lutero no tiene nada nuevo, ¿eh? Si queréis leer a Lutero, pues os aburriréis bastante. Eh, es una copia de Occam. De tal manera que Lutero viene a decirte: no solo no puedo acceder cognoscitivamente a Dios, porque la razón está empecatada total, con lo cual le tengo grima a Aristóteles y no te digo a Santo Tomás, que son intelectualistas puros, sino que también la voluntad está machacada. Toda la naturaleza humana, todo el hombre está completamente corrupto. Con lo cual, olvídate de cosas buenas, olvídate de no pecar, porque hagas lo que hagas, pecas. Bueno, pero si eso es así, ¿qué dice Lutero en la carta a los filipenses, comentando la carta de San Pablo a los filipenses? Si Dios ha sido capaz de crear a una criatura y él lo sabía, que que se iba a corromper completamente y prolongar esa corrupción a lo largo de toda la historia de la humanidad, si Dios sabía eso, ¿para qué la crea?
¿Quién es el culpable en el fondo de haberla creado? Le está echando las piedras al tejado de Dios. Le está diciendo que Dios al principio ha creado mal y después sabes lo que dice. Si Él ha hecho eso al principio, Él es el culpable después, es absolutamente necesario que se encarne y que redima lo malo que ha hecho. En el fondo, la redención no es redención del género humano, sino autosoteriología divina. Es Dios el que se tiene que redimir a sí mismo del mal que ha cometido. Tremendo, tremendo, porque esto después lo copian pues todos los demás alemanes. En el fondo, el que lo dice de una manera taxativa es Hegel. Primero me detendré un poquito con Kant, pero Hegel pone el mal en Dios. Ahora lo diré cómo. Y eso es lo que después le echa en cara, fíjate, en el 19, le echa cara a Nietzsche. Nietzsche, la gran baza que tiene en su mano el idealismo alemán es haber tenido la audacia de poner el mal en Dios. Bueno, ¿qué le pasa a todos los pensadores modernos después de Lutero? Fíjate que aunque unos sean alemanes y otros franceses, como Descartes, otros pues, pues holandeses como Spinoza, otros británicos como Hobbes, de Hobbes a Hume, pasando por Locke, etcétera, todos tienen mentalidad protestante, todos y cada uno de ellos. Entonces dicen, vale, pues si la naturaleza humana, como dice Lutero, en la inteligencia está tan mal, ¿cómo salvo yo un poco al hombre, ¿no? Pues cada uno da una oferta, una posibilidad, una propuesta. Uno de los que más pesa, de los que más ha influido es Kant. ¿Y Kant qué nos dice? Pues mira, en la crítica de la razón pura se come a Lutero todo entero. La razón pura está con mirada obcecada a la sensibilidad, a los fenómenos, con lo cual no puede volar, ni puede acceder a Dios, ni puede conocer el mundo, ni puede conocer el alma, la inmortalidad del alma. Ya le gustaría, pero no puede. La razón está pronia peccatum, está enteramente colapsada hacia abajo, tiende hacia lo malo. Con lo cual tuve que ponerle límites a la razón para dar paso a la fe sobrenatural, a una fe que no tenga nada que ver con la razón, fideísmo puro y duro. Por eso en la crítica de la razón práctica, segundo libro, dice, pues si la razón está empecatada, ¿cómo evado yo esta lamentable tesitura en la que me ha puesto Lutero? Ya se me ocurre algo, diciendo que la voluntad es de entrada santa. La voluntad, lo que dicte la voluntad, siempre será bueno. Con lo cual, el imperativo categórico de haz lo que debes y sé paradigma universal en eso que haces, eso no deviene de la razón, eso deviene de la voluntad, es un mandato de la voluntad que usa la razón práctica para mandarlo. Astuto, completamente astuto. No sé si lo veis. Sin Lutero no se entiende Kant. ¿Eh? Le admite algo a Lutero, que la razón está hecha una piltrafa, pero se quiere salir de esa pues, naturaleza enteramente corrupta, admitiendo que la voluntad es la que lleva la voz cantante en nosotros. Pero eso es una tontería, por una sencilla razón. Porque si ya es santa de entrada, ¿para qué, le diría Aristóteles, esforzarte en virtudes? Todo el tratado clásico de las virtudes se va a la calle. Aristóteles le diría más, no solo a Kant, le diría también a Lutero, mire usted, señor Lutero, si usted me dice que la naturaleza humana está enteramente corrupta, es absolutamente imposible conseguir un hábito intelectual, porque un hábito intelectual
es el perfeccionamiento intrínseco de la razón, mediante los cuales hábitos uno puede crecer irrestrictamente. Si yo soy susceptible de eso, usted no tiene razón de ninguna manera. De modo que los clásicos griegos tienen mucho que aportar en la discusión contra los modernos. Bueno, ya veis, ¿qué dice Hegel? Hegel dice que no solo el hombre está mal, sino que es Dios mismo el que está mal, puesto que aquí el único que vale es Dios. Yo soy como mera marioneta en manos de Dios. ¿Y qué es lo que le ha pasado a Dios en la historia? Con sus palabras, ¿qué le ha pasado a Dios en el proceso de la dialéctica? Tesis, antítesis, síntesis. Pues que al principio es almost nothing, está embarrado, y mediante los compases históricos de contradicción de la dialéctica, Dios se va perfeccionando. Y al final, en nuestro tiempo presente, a través de mí, Hegel ha dicho enteramente quién es, de modo perfecto. Quiero decir, el resultado final es lo bueno, es el acto, y el acto surge de todo lo potencial. Justo al revés que Aristóteles. ¿Lo veis? Esto es más de lo mismo. En el fondo, ¿qué es esto? En el fondo es gnosticismo. En el fondo es Marción. En el fondo es Occam. En el fondo es Lutero. Palabras distintas, mismo mensaje de fondo. Esto es pues falso, ¿no? ¿Qué le pasa a los post-hegelianos? A pesar de que sean completamente heterogéneos en el modo de pensar, por así decir, o en las cosas que dicen, pues les pasa más de lo mismo. Voy a poner dos ejemplos, que son los que pongo en el libro. Uno, Kierkegaard, que es un chico muy fino, tremendamente espiritualista, que hace oración todos los días con el Nuevo Testamento ya recortado según la exégesis protestante. Él es protestante. Y el otro ejemplo que voy a poner es Marx, que es un materialista burdo, que tiene ya el materialismo eh, asumido desde su familia. Su familia es protestante porque le va bien para los negocios, pero por debajo, de cara dentro de casa, es un materialismo craso y duro, burdo. Estos dos señores, pese a ser tan heterogéneos en sus filosofías, una, por así decir, de corte espiritualista y otra enteramente materialista, tienen debajo a Lutero. ¿Por qué? Porque Kierkegaard te dice, la naturaleza humana está machacada, la razón humana no puede acceder a Dios de ninguna manera. Tengo que acceder a Dios por sola fides, fe enteramente al margen de la razón. Lutero, al fin y al cabo. Y está tan machacada la naturaleza humana que de eso no podemos sacar más que tristeza, melancolía. En su diario íntimo te dice, no he dejado de sufrir el aguijón de la carne que para mí es la melancolía, ni un solo día en mi vida. Así de mal está constituida la naturaleza humana. ¿Qué es lo que te dice Marx? Marx te dice, mira, el hombre nativamente cero, de modo que o se espabila trabajando, va consiguiendo plusvalía y se pelea con el asqueroso burgués para que no le robe el fruto de la plusvalía de su trabajo, o no es nada. Uno vale lo que hace, lo que consigue de resultados, los productos, más de lo mismo. Al inicio, cero, potencia. El acto, la perfección está al final. Señor Kierkegaard, señor Marx, ¿cómo me saca usted el acto de la potencia? Señor Hegel, ¿cómo me saca usted el acto en Dios de un Dios potencial? Creo que se ve. Todo esto viene del 14 y seguimos en lo mismo.
Bueno, todo eso es el segundo epígrafe. Es decir, ¿qué han dicho los precedentes acerca de Dios, acerca de si Dios puede albergar en sí mismo el mal? Como veis, eh, aquí no solo están poniendo estos autores el mal en el ser humano, sino que en el fondo, le están echando las culpas al mismo Dios. Ahora mi respuesta, la respuesta de Polo. ¿Cómo Dios puede asumir el mal? Apartado 3. Esta sería la propuesta de solución, ¿no? Pues mira, ¿qué pasa si distinguimos en el hombre, como hemos distinguido antes, entre naturaleza, esencia y acto de ser? Pues si hacemos esas distinciones y decimos que la persona humana es el acto de ser, no es el todo, yo puedo decir que Dios, como lo primero que crea es el acto de ser, ahí no tiene por qué incidir el mal, porque si incidiese el mal en el acto de ser humano, en el fondo, a quien le estaría echando las culpas es al mismo Dios. Puedo decir que el mal está de alguna manera en la naturaleza humana y también en la esencia del hombre. Sí lo puedo decir. En la naturaleza humana está como fruto del pecado original. Hemos heredado por nuestros padres el cuerpo y por tanto la lacra del pecado original. ¿Qué decir acerca del alma, de la esencia humana? Que como desde el minuto uno hasta el día que nos morimos está vivificando la corporeidad humana, a la fuerza está tocada, afectada, se tiene que corresponder con el mal nativo. Ojo, porque estamos hablando solo del mal nativo, es decir, del pecado original. Esto no tiene la misma índole que el pecado personal. El pecado personal solo está en uno cuando le abrimos la puerta de la intimidad a él, como hicieron al principio Adán y Eva. Si no, no está ahí. De modo que te puedes reír un poco acerca del lastre del pecado original si lo comparas con un solo pecado personal. El pecado personal lo que hace es manchar el cristal transparente del acto de ser, evitar que crezca. Polo lo decía de otra manera. El acto de ser humano es además, por tanto, creciente, por tanto, coexistente de cara a Dios, ser con. Si yo lo paro, detengo el además, detengo el crecimiento, pero entonces atento contra su modo de ser, no sé si se ve, ¿no? Si es creciente, evito que crezca, lo vuelvo hacia abajo, lo despersonalizo. Ya no es además, mato su índole. Siguiente pregunta. Esto del pecado original, como ha dicho, por ejemplo, uno que dicen que es buen chico, Paul Ricoeur, en el siglo XX, y otros muchos más, ¿es mítico? ¿Es un mito? Polo también entra al juego de esto y te dice lo siguiente. Lo propio del mito es que pone el fundamento en el pasado. Desde luego, el pecado original está en el pasado, pero no es la única palabra, porque el pecado original ha sido de alguna manera enmendado con la encarnación de Cristo. Y eso sigue funcionando en presente. Por tanto, no estamos solo ante una realidad pasada, sino que esa redención de Cristo nos asiste hoy. Pero además es que hay más.
dice Polo, y es que la redención no se ha completado. Es decir, todo lo que Cristo ha hecho por mí todavía no es la última palabra, sino que tengo que esperar ni siquiera al cielo, sino a los nuevos cielos y a la nueva tierra. Es decir, a la culminación del mensaje cristiano. Y eso, desde luego, no es ni pasado ni presente, sino que es futuro. De modo que el mensaje cristiano, lejos de ser pura mitología, es lo más esperanzado que existe. Lo último, y ya nos canso más, las facetas y fases de la redención. Las facetas de la redención son dos: librar del pecado. Lutero decía, ante el pecado Dios no tiene nada que hacer. Como el culpable es él, como el hombre está enteramente corrupto, lo único que puede hacer Dios es hacer la vista gorda. Pero uno sigue siendo pecador desde el momento de su nacimiento, durante toda su vida e incluso en el cielo. Si Dios te lleva al cielo es porque le da la gana, porque no hay ningún motivo en el hombre. El hombre sigue siendo pecador siempre. Se ve el voluntarismo de fondo que hay, ¿no? En el fondo, pues Polo te dice, de eso nada, muchacho. Dios restituye la constitución humana, restituye la esencia humana y restituye, tú mismo puedes ir restituyendo la esencia humana con hábitos y virtudes. Tú puedes madurar en personalidad y además, con la ayuda divina, puedes, después de haber sido pecador, pecados personales, puedes darle la vuelta al calcetín. A nivel personal, Dios te puede elevar, te puede divinizar, quitando de ti, de tu intimidad, enteramente el pecado, volviendo transparente otra vez el cristal nativo y además alumbrándote cada vez más, dotándote de más luz de la que eras, carácter de además, elevación personal. Por tanto, no solo nos libra del pecado, sino que nos eleva. Las dos facetas son compatibles. Y además, es decir, las dos facetas y las fases de la redención, pues de momento estamos viviendo una que es el perdón, dos, la que viviremos, la visión beatífica, y tres, y definitiva, que es al final de los tiempos, la consumación, el seguir creciendo irrestrictamente, sin problemas, de cara a Dios.